Tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como el Sistema de Administración Tributaria dejan ver que habrá ajustes en materia de impuestos. ¿Cuáles son los incentivos y obligaciones fiscales para las micro y pequeñas empresas? El peso ha sufrido descalabros frente al dólar y en la Bolsa Mexicana de Valores se reduce el número de empresas emisoras. Quédese con nosotros y tendrá las cuentas claras. Muy buenas tardes, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras, un programa diseñado pensando en usted y enterarle de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, bolsas y mercados, pero sobre todo para contribuir a que usted tenga cuentas claras con información útil para su vida cotidiana. Para mantener una comunicación cercana a usted, escuchar y leer sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Además de recomendarle que si quiere estar informado permanentemente, ahora puede descargar el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. Antes de que finalizara el periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, en el periodo previo a las elecciones, se insinuó por parte de legisladores de Morena la posibilidad de una reforma fiscal. Hoy, después de las elecciones y en puerta de la renovación de diputados, nuevamente se vuelve a hablar de la necesidad del gobierno de recaudar más recursos provenientes de derechos e impuestos, con la propuesta de llevar a cabo una reforma fiscal sin incrementar impuestos y recaudando mejor. Y para revisar este tema y entender los eventuales alcances, propósitos y limitaciones de esta propuesta, es que le agradezco al maestro José Eduardo González Gómez Tagle, presidente del Colegio de Economistas del Estado de México, que esta tarde esté con nosotros en el estudio. Bienvenido, buenas tardes, José Eduardo. Muchas gracias, doctor Tenorio, siempre un honor estar en su espacio. Gracias. Bueno, pues mira, se ha hablado obviamente antes de las elecciones por parte del grupo parlamentario de Morena y ahora particularmente por la secretaria o bien directora del Sistema de Administración Tributaria, que vendría eventualmente una reforma fiscal. ¿Qué te parece si primero ponemos en contexto a nuestra audiencia de qué diferencia hay entre una reforma fiscal y una miscelánea fiscal? Por supuesto, y si me lo permites, quisiera un poco decir algo antes, y es el dinero, ¿cuándo es suficiente? Me parece que el dinero nunca alcanza, no importa si se tienen pocos o muchos gastos en una economía doméstica, y si lo trasladamos al tema de gobiernos, pues también sucede lo mismo. Siempre habrá pues esa hambre por hacer proyectos quizás más jugosos, más rentables para una cosa o para otra, pero se trata justo de crear rentabilidad en un sistema que genere y que así sean también las decisiones con políticas dirigidas, con metas muy claras, con estrategias totalmente definidas que nos estén llevando a buenos resultados, a que la población tenga trabajo, tenga empleo, pueda pagar, pueda generar impuestos, pueda pagarlos y así a su vez, pues de esa forma el gobierno también esté alimentado de ello. Regresando a tu pregunta, pues esta reforma fiscal habla de que se pueda modificar y justo con el apoyo de los legisladores, toda esta nomenclatura, todas estas leyes que tienen que ver con los impuestos. Se ha usado mucho y me parece que también a favor y en contra el tema del impuesto al valor agregado, el famoso IVA, que tenemos casi en el 100% del país, en un 16%. Tenemos esta excepción por el decreto que hubo del 8% en la zona fronteriza, pero bueno, aquí es una situación muy clara en la que pues algo escabroso, se puede llamar de esa forma, está en que no se paga a alimentos y a medicinas. Sí. ¿Y por qué escabroso? Porque aquí justo le pegaría a aquellos que menos tienen, a aquellos que han sido siempre los más desprotegidos. El presidente Andrés Manuel ya dijo que no iba a haber nuevos impuestos, pero si reconfiguran la nomenclatura del IVA a lo que se ha sonado mucho, que es un 10% generalizado, con el afán de querer así recaudar más impuestos, agregando a la economía informal de una forma también pues abrupta, rápida, sí, eficiente desde un sentido, pero que también castigaría mucho a aquellas clases
que son las más desfavorecidas. Y entiéndase que estamos en una situación apenas viviendo de crisis económica. Sin embargo, estarás de acuerdo conmigo, bueno, que constitucionalmente todos estamos obligados a contribuir con la hacienda pública, es decir, todos estamos obligados a pagar en la medida de nuestras posibilidades y del ejercicio, obviamente, de un trabajo, de una actividad empresarial, a pagar impuestos. De lo que la Constitución obviamente deriva es de que de manera equitativa y proporcional se paguen estos impuestos. Y de ahí de la Constitución derivan todas las leyes hacendarias que conocemos. Acabas de hacer referencia, por ejemplo, a la ley del IVA. Está también la ley del ISR, la ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y también están los estados de la federación, es decir, estados como nuestra entidad federativa, el Estado de México y todo el resto de los 32 estados de la nación, y también a nivel municipal. Sin embargo, nuestras leyes fiscales tienen una cantidad de agujeros tremendas. Justamente a la que tú te acabas de referir, por ejemplo, que es la ley del IVA, pues sí, es el impuesto al valor agregado. Todo lo que se le agregue valor, desde incluso la producción en el campo. Hay muchos productos alimentarios por los cuales tenemos justamente en la ley del IVA la llamada tasa cero. No aplica pagar IVA por lechugas, rábanos, huevo, ¿de acuerdo? Pero sí aplica el IVA, por ejemplo, para pagar un teléfono celular, papelería para... obviamente para una oficina, un traje como el que traemos puesto. Sin embargo, esos hoyos fiscales le restan recursos a la hacienda pública. ¿Qué tanto estos hoyos fiscales afectan también la posibilidad de tener, pues obviamente un mensaje político de que a unos sí y a otros no? Pues bueno, aquí lo has dicho de forma muy clara y muy bien explicada. Señalaste algunos bienes como es un celular y que además pues no son tan baratos muchos de ellos, en donde se tienen que pagar impuestos y se cobran, y me parece de lo más justo que así sea, ¿no? Pero cuando te vas justo a aquellos bienes que provienen del campo y que además sirven para podernos alimentar y subsistir en muchos casos, pues entra pues toda esa discusión sobre a quién realmente afecta. Tiene muy claro la titular del Sistema de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, una tarea específica, y es recaudar más. Recaudar vorazmente, incluso me atrevo a decir. ¿Y por qué es así? Porque todo se va en el Tren Maya, y vaya, si hablamos de una refinería de Dos Bocas, que ya subió el presupuesto millonario que tiene, en más de un 40%, y le estamos apostando a un videocentro en épocas de Netflix o de un tema más electrónico y digital, el voltear a ver todavía situaciones de combustibles fósiles que además contaminan, es lo que no solo le hace daño al erario, sino también le hace daño al medio ambiente, y vaya forma de castigarnos. Sin embargo, mira, también el caso obviamente que interesa desde luego a nuestra audiencia. A ver, para mí, en lo particular, significa el no pagar el IVA, por ejemplo, en alimentos, un subsidio también a altos ingresos, ¿verdad? Porque vamos a suponer, y este ejemplo quizás lo pongo mucho, es que entran a un supermercado una familia de altísimos ingresos, incluso el hombre más rico de México, y entra también una familia con el equivalente a 2 salarios mínimos de ingreso, y van consumiendo productos, ¿de acuerdo? Y al llegar a la caja registradora, la familia de bajos ingresos recibe la buena noticia que por su bolsa de frijol, ¿de acuerdo? Por el café en grano que compró, incluso por las tortillas que se lleva, no va a pagar impuesto al valor agregado. Pero también la otra persona que entró al supermercado y que tiene altísimos niveles de ingreso, tampoco va a pagar IVA ni por la bolsa de frijol, ni por el kilo de tortillas, ni por la carne de res, ni por la carne de pollo. Entonces, con un agujero de ese tamaño en el IVA, estamos subsidiando también al alto ingreso. Por esa razón también se ha convertido en un capital político el decir, no le apliquemos IVA generalizado porque afecta a los más bajos ingresos. ¿Por qué mejor no diseñamos, ante el evento de tener una reforma fiscal, cómo regresarle a las familias de bajos ingresos el IVA que estarían pagando por los productos genéricos? Uno de los puntos, doctor, que se está tocando y es muy claro, es el impuesto justo a las fortunas. El impuesto también a las herencias, el impuesto a aquellos que no necesariamente tienen tanto dinero como se creería, sino que son parte de la clase media. Ahí también entramos en hacia dónde nos vamos a dirigir. Otro de los puntos clave que han señalado a la titular del SAT es que van a irse también de una forma frenética
con mayores auditorías a las empresas de todos los tamaños. Y ya tenemos también el caso del titular de Coca-Cola, que él dijo, voy a pagar todos estos impuestos que me están obligando a hacerlo, pero no estoy de acuerdo. Y entonces, en ese sentido, voy a apostarle el doble para que no vuelva este mismo sistema político a gobernar de nuevo. Está, de alguna forma, también retando al gobierno una empresa de ese tamaño, pues me parece que se vio también de alguna forma, muy atrevido, ¿no? En muchos sentidos. Ahora bien, con respecto a los ingresos, todos los que obtenemos ingresos por cualquier actividad, pagamos un impuesto sobre la renta, que sobre todo quienes estamos asalariados o quienes expedimos un recibo de honorarios. Pero vemos en la vida cotidiana justamente esa economía informal, desde el barbacoero, desde el que vende productos también a domicilio, que obtiene ingresos y no paga impuestos sobre la renta. Y es cierto, existe también esto como un capital político, justamente para decir, ay no, ¿cómo vamos a gravar con impuestos sobre la renta a estas personas que si no fuera por esa condición de informalidad no podrían tener un ingreso suficiente? Entonces, como la central de abastos. Pues, sí. A ver, hay muchos casos que son millonarios y todos pertenecen a la economía informal. Y no por eso se limitan a traer grandes camionetas y muy lujosas y tener un estilo de vida en ese sentido. Y todo es en el punto de la informalidad. Entonces es como tú bien lo dices, hay que hacer las cosas de manera inteligente, de manera estratégica, pensar, no creemos que tienen realmente todo debajo del colchón, ¿o sí? Vamos mejor de forma inteligente a saber en dónde, en qué cuentas, cómo es que se organizan, y realmente que haya un tipo de inteligencia tributaria que esté atacando a aquellos que tienen o han acumulado grandes fortunas derivado del mercado informal. Porque de alguna forma, si llegamos de un día para otro a ponerle el IVA a alimentos, a medicinas, vamos a castigar más a la base. Y sabes, Raimundo, te aseguro que eso no sucederá, porque es la base política que hoy representa el capital que mantuvo los resultados electorales que ya conocemos. Claro, de ahí justamente entonces la diferencia que planteaba yo al principio de lo que es una miscelánea fiscal a una reforma fiscal. Una miscelánea fiscal es lo que hemos visto, se incorporan más productos a los que se les puede agregar el impuesto al valor agregado o el impuesto especial sobre producción y servicios. Más impuestos a los cigarros, más impuestos a los licores, pero no entramos a las raíces de lo que debe ser justamente evitar que este queso gruyère, que son nuestras leyes fiscales, tengan tantos hoyos. ¿Qué te parece si en la segunda parte de nuestra conversación regresamos a la problemática que viven nuestras entidades federativas en materia fiscal? Por supuesto, muy bien. Muchas gracias. Vamos a un breve corte y regresamos con más Cuentas Claras aquí, en la Agencia Mexiquense de Noticias.